Ana. Eh, ya llevo, como decía el profesor Diego, unas cuantas sesiones con ustedes, pues para mí es un verdadero honor y pues agradezco mucho la confianza depositada. Bueno, antes de comenzar me gustaría también, en línea de lo que dice el profesor Diego, es importante que coloquen su nombre completo, tanto para las participaciones acá como para los ejercicios que están colocados, que están montados en, digamos que en el Quizzes. Eso me facilitaría mucho poder, pues, decir quién entregó la tarea y quién no. Pues el profesor Diego no me deja mentir, pues no colocan el nombre completo, a veces colocan de pronto sobrenombres o un puntico, tres punticos. Entonces para mí es muy difícil cuando el profe Diego me pregunta, bueno, ¿quién cumplió, quién hizo el ejercicio? Para mí es muy difícil saber quién lo entregó. Como decía el profesor Diego, bueno, yo tengo de profesión ingeniera, soy ingeniera industrial, tengo una especialización en finanzas y una maestría en administración de empresas. Pues los dos primeros estudios, que fue el pregrado y la especialización, los hice en la Universidad del Atlántico, de donde pues soy originaria, y la maestría en administración la hice en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás. De mi experiencia laboral les cuento que una de las actividades más productivas, más satisfactorias, que me dejó muchos aprendizajes, fue mi trabajo en el ministerio con la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, de la cual pues yo espero que en este seminario pueda yo transmitirles muchos de esos conocimientos, de esos aprendizajes que se desarrollaron pues dentro de este órgano tan importante como es la CONACES. Y más adelante trabajé como decana, que también obtuve muchos, digamos que muchos aprendizajes, y pude entender pues todo este aprendizaje del ministerio, cómo pues se aplica en las instituciones, y pues obviamente actualmente me encuentro trabajando como la líder de la unidad de aseguramiento. También he tenido muchos aprendizajes y me gustaría también durante este diplomado, durante estos módulos, poder Esa compartir, poder talla que da. compartir. Pero a más de todo, Otra ves Marina, ese recomendación, lo que trasegar que está tiene, sucediendo las en manos. este momento, que por favor tengan cuidado de apagar su micrófono. Como pueden ver, el profe se le abrió, y pues eso me interrumpe y nos interrumpe a todos la presentación. Entonces, muy importante que tengan en cuenta a sus compañeros profes, por favor, recomendarles que ellos, cuando entran a la plataforma, entran prácticamente con el micrófono abierto. Entonces eso nos detiene muchísimo. Voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, pues teniendo en cuenta que se nos ha cortado un poquito el tiempo. Es decir, vamos a cubrir todos los temas, pero ya no vamos a detenernos digamos que en tanto detalle. Me gustaría también que haya una participación activa. Sabemos que estos temas son un poco ladrilludos, como diríamos coloquialmente. Entonces, para mí y para ustedes sería mucho más divertido, mucho más ameno, si hacemos una interacción mucho más profunda. Me gustaría que, si tienen alguna pregunta, pues levanten su mano. El profe Diego me ayudará a decirme quién ha levantado la mano, porque cuando yo ya hago la presentación no puedo ver las manos levantadas. Entonces, muy importante esta parte. Tampoco puedo ver el chat, entonces si de pronto hay alguna intervención, profe Diego, me puedas ayudar contándome quién está participando por el chat. Bueno, sin más preámbulos, les cuento. El seminario, como ya les había dicho el profesor Diego, es el seminario Contexto Normativo para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, pues para este periodo 2023-2. Este es el contenido que se preparó especialmente para la Universidad Mariana. Este consta de 4 módulos muy importantes, pues los cuales obviamente están muy relacionados entre sí. Lo que vamos a ver el día de hoy es el marco jurídico de la educación superior en Colombia. ¿Pero por qué el marco jurídico? Resulta que todo lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro trabajo, en las universidades, desde los diferentes roles, pues tiene un origen, tiene una razón de ser también en el marco normativo que nos organiza. Entonces, normalmente las instituciones obedecen a esas estructuras y, digamos, que a esos mandatos de la norma. Entonces, todo lo que hacemos está desarrollado
por y para cumplir, digamos que unas normativas y unos objetivos y una misión, ¿no? Unos fines. También vamos a hablar mañana sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. El sistema de aseguramiento también es producto, digamos, de esta norma que reglamenta, que regula la educación superior en Colombia y que además le da un mandato al gobierno nacional que tiene que asegurar, que tiene que vigilar que toda la educación superior sea realizada con calidad. Entonces, le dice, usted tiene que hacer esto a través de un sistema de aseguramiento. El tercer día, pasado mañana, vamos a hablar sobre los trámites asociados al registro calificado. ¿Por qué? Porque resulta que ese sistema de aseguramiento tiene un instrumento. Entonces, digamos, el sistema es una estructura, una organización de personas y de instituciones, pero el instrumento mediante el cual el Estado va a garantizar esa calidad y lo ha, digamos que señalado por excelencia, es el registro calificado. También hay otros instrumentos que para la normativa colombiana pues también tiene importancia, que es la acreditación en alta calidad. Pero digamos que el registro calificado, al ser obligatorio en Colombia, pues es el instrumento por excelencia para que el Estado pueda verificar esta calidad. Y el último día, va siendo el viernes, vamos a hablar sobre la autoevaluación. Entonces resulta que todos estos instrumentos que el Estado ha diseñado, tanto registro como acreditación, también tiene un elemento fundamental para que se pueda desarrollar, que es la autoevaluación. Entonces, la autoevaluación nos va a permitir hacer esa foto, digamos que ese diagnóstico de cómo estamos, tanto en programas como en instituciones, pues para poder saber en qué podemos mejorar y así llegar a la calidad que la institución está buscando y que la normativa y que los requisitos normativos nos están exigiendo. Entonces, vemos cómo vamos concadenando todos estos 4 temas y tienen una lógica muy particular que nos va a permitir entender nuestro día a día. No es un secreto que los temas de calidad son pesados, los temas de calidad para los docentes muchas veces son incomprensibles porque hay tantos cuadros, pero también es importante que hallemos un propósito. O sea, ¿de dónde vienen estas exigencias? ¿Por qué es tan importante que esta información que nos piden sea realizada con el mayor esmero? Entonces ya podemos ver que hay unos requisitos, unas exigencias, una obligatoriedad, porque el tema del registro calificado es obligatorio, sin un registro, pues un programa no tendría cómo funcionar en Colombia. Bueno, también durante este seminario vamos a hablar de unas disposiciones nuevas que emitió el gobierno nacional el 12 de julio, pues sacó el decreto 1174, que son unas disposiciones transitorias, que esas le aplican también a instituciones acreditadas como no acreditadas. Digamos que todo esto que estamos hablando acá le aplica a acreditadas y a no acreditadas. Entonces, vamos a hablar también de la última disposición, la resolución, unas resoluciones que también han salido y unas guías que también nos van a permitir organizar todo nuestro trabajo. Bueno, les sigo contando. Algo le pasó a mi computador que no avanza. Bueno, como ya les había comentado, el objetivo de hoy es conocer las disposiciones legales que enmarcan la prestación del servicio de educación superior en Colombia. Ya les había comentado que pues para todos nosotros es muy importante desde cada rol saber pues el servicio educativo a qué debe responder y sobre todo para que se puedan cumplir los fines. Tenemos que reconocer todas las normas que regulan la educación superior, sus alcances y aplicabilidad, es decir, de toda esta norma, qué es lo que yo estoy aplicando dentro de mi día a día. Pues ya les había contado que es muy importante para todos nosotros que prestamos el servicio público de educación, saber cuáles son las disposiciones que debo cumplir y adicionalmente eso pues me va a garantizar de alguna manera que se pueda, permítanme un segundo, voy a cerrar aquí este micrófono, que se pueda precisamente que el servicio educativo se realice con calidad, que no tengamos problemas, digamos que con inspección y vigilancia, y que además podamos cumplir los fines de la educación superior. Entonces, más adelante vamos a ver que la educación superior, según nuestra ley 30, hay unos fines que tienen que cumplir. Entonces, permítanme un segundo acá. Está un poquito lento mi computador. Bueno, este es el contenido. Este es el contenido con un horario, sin embargo, pues en nuestro horario se ha corrido un poquito.
Bueno, vamos a hacer un recorrido muy rápido por la Constitución Política, la Ley 30 del 92, la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, la Ley de Educación Superior de TIT, de Técnicas y Tecnológicas, que es la Ley 749 del 2002, las leyes que regulan la formación del talento humano. No sé si acá existen o están presentes personas de la Facultad de Salud, también tienen una normativa para registro calificado. La ley 1188 del 2008, que es nuestra ley, la ley que regula el registro calificado en Colombia. Unos decretos reglamentarios, como ya les decía, hay un decreto nuevo, salió el 12 de julio. Los lineamientos de acreditación de alta calidad que son emitidos básicamente por el CESO y por el, pues obviamente son diseñados por el CNA, pero son emitidos por el CESO. Bueno, aquí entrando un poquito en materia, ¿quién me puede hablar sobre qué dice la Constitución Política de la Educación Superior? ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué nos dice la Constitución Nacional de la Educación Superior que rige pues esta institución tan bonita que es la Universidad Mariana? Me gustaría poder tener acá voluntarios. Bueno, en caso de que haya mucha timidez, rompemos el hielo llamando por aquí. Yo escogería a alguien de los participantes y me cuentan qué saben de la Constitución y qué dice la Constitución sobre la educación superior. A ver, me gustaría ver unas manitos levantadas. Bueno, en este caso me gustaría hablar con Víctor Hugo López. Víctor Hugo, de pronto, ¿qué conoces de la Constitución? ¿Qué dice la Constitución, Víctor Hugo, sobre la educación superior? ¿Qué has escuchado tú? Adelante, Víctor Hugo. Tienes el micrófono apagado. Bueno, hay como mucha timidez. Este grupo cada día son más tímidos. Cada seminario veo como más timidez. Aquí tengo a Gisela Fierro. Me gustaría, Gisela, que me contaras de pronto si conoces algo de la Constitución y cómo el mandato constitucional le afecta a la Universidad Mariana. Gisela Fierro. Bueno, hoy están súper tímidos estos profes. Yomaira Yepes. Yomaira Yepes. Sí, Adelante, buenos días, Yomaira. profe. La Constitución básicamente resalta la educación como un derecho fundamental y en ese sentido, pues como una responsabilidad de la Universidad Mariana, tenemos esa responsabilidad de garantizar no solamente una educación de cualquier manera, sino una educación integral con los compromisos que la universidad asume cuando se declara como una universidad para formación integral de nuestros estudiantes. Excelente, profesora. Así es. Bueno, como tenemos tanta timidez, pues vamos a seguir. Pero no se me van a salvar porque les voy a seguir preguntando. Bueno, como decía nuestra profe, que la felicito, la educación es un derecho de la persona y un servicio público. Aquí podemos ver que lo que busca la Constitución es garantizar el acceso. Es decir, que todas las instituciones puedan tener esos mecanismos de selección en los que le den la oportunidad a todos de entrar y que puedan conocer y que puedan pues formarse, que tengan acceso a la ciencia, tengan acceso a la cultura, tengan acceso a todos esos bienes y valores pues que tiene toda institución. Muy importante también, adelante. No se deja ver. Señora, ¿no se puede ver? ¿Alguien me decía que no puede ver la presentación? Sí se aprecia. Ah, bueno. Bueno, muy importante que pues revisen el tema del micrófono porque nos interrumpe a todos. Bueno, muy importante también tener en cuenta que la educación no es solamente responsabilidad del Estado como muchos o como solíamos pensar. Digamos que la educación también es responsabilidad de la sociedad y la familia. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros todos debemos ser veedores de lo que sucede en las instituciones de educación superior. Todos somos padres de familia, hermanos, padres,
somos profesores, también hacemos parte de algunos órganos colegiados, y pues tendríamos que estar muy pendientes de qué está sucediendo con nuestros hijos o lo que escuchamos que está sucediendo con algunos programas y lo debemos informar al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí también podemos ver que todo lo que puede estar sucediendo con algunas universidades también es responsabilidad de toda la sociedad. El artículo 67, pues también nos habla del tema de la inspección y vigilancia de la calidad. Dice que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación en cuanto a calidad, cobertura del servicio, acceso y permanencia. Aquí, pues, todas las personas que tenemos relación con este tipo de indicadores, pues sabemos que el Ministerio de Educación los exige, pero también los informa a las instituciones de educación superior a través de todos esos sistemas de información con que cuenta el Ministerio. Entonces, aquí podemos ver que desde la Constitución, pues ya se obliga al Estado a manejar este tipo de indicadores y también se obliga a las instituciones de educación superior a presentarlo. Entonces tenemos unos indicadores de calidad, unos indicadores de cobertura, de acceso y permanencia. La permanencia también es un elemento que exige la Constitución, es decir, cuántos estudiantes se nos están yendo, cuántos estudiantes están desertando, y adicionalmente tendríamos que determinar qué se está haciendo para eso. Al igual el acceso, que era lo que estábamos hablando, que la educación es un derecho de la persona, la cobertura, que ya le corresponde más que todo al Estado. Vemos que el gobierno nacional en este momento le está apuntando mucho a este tema, el tema de la cobertura, y está desarrollando algunas estrategias y algunos programas para que las instituciones, digamos que para fomentar que las instituciones puedan ampliar este tema de la cobertura. Y pues siempre ha sido un tema muy importante para el Estado la cobertura en zonas rurales. Entonces, está generando una serie de incentivos y de facilidades para que las universidades puedan abrir o puedan acceder. Y obviamente los indicadores de calidad que están más relacionados con registro calificado y acreditación. Bueno, el artículo 68, pues también le da desde la Constitución el permiso a los privados, a los particulares, para que puedan también ofrecer el servicio educativo. Y adicionalmente, pues nos habla el artículo 68 que la comunidad educativa participará en la dirección de estas instituciones. No sé si alguien quiere participar o el micrófono se le quedó abierto. Bueno, sigamos. Bueno, y este tema es muy importante para todos ustedes, para todas las instituciones, que es la autonomía universitaria. La Constitución en su artículo 69 nos habla que el Estado tiene que garantizar la autonomía. Las universidades pueden darse sus directivas, regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Bueno, esto es un tema que también, a pesar de que es muy positivo para las instituciones, también es controversial, porque digamos que la autonomía les permite a las instituciones ofrecer sus programas conforme a lo que cada institución considera, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus ideologías, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tendríamos que colocarle a la autonomía el apellido de autonomía responsable, porque a pesar de que las instituciones tienen, digamos que esta libertad, también existe una normativa. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que la institución, ¿cierto?, desea ofrecer a la comunidad, ese profesional que quiere formar, pero por otro lado tenemos esta carretera, estos lineamientos que tienen que ser cumplidos por todas las instituciones, que son las normas y las leyes que pues emite el gobierno nacional. Entonces, la autonomía es la que nos permite a todas las instituciones desarrollar los planes de estudio o los programas o tener la estructura administrativa que considere, pero pues obviamente conservando y observando las normativas en Colombia. Bueno, la ley 30. A ver, me gustaría que me contaran también qué conocen de la ley 30, la ley de educación superior. Hay algo que está sucediendo en este momento en el gobierno con relación a la ley 30. No sé si lo han leído en las noticias. No sé si Cristian Libardo
me pueda contar qué conoce de la Ley 30, la ley que rige la educación superior. Hola, buenos días. Buenos días, Cristian. Tengo entendido que la ley 30 tiene que ver con la financiación hacia la educación. Actualmente Tiene que ver. no conozco muy bien lo que se está tratando actualmente. Cristian, bueno, en este momento el gobierno nacional está desarrollando unos proyectos para modificar la ley 30. Este tema ha sido también muy controversial porque ya se han pronunciado los diversos órganos, los diversos organismos como ASCUN y pues una cantidad de instituciones, porque ven que esta modificación a la ley 30, pues imagínense la envergadura que tiene, es la que organiza toda la educación en Colombia, pues no está siendo como muy conocida por las instituciones, no se le está dando tanta participación y están aprobando en primeras instancias el proyecto para cambiarnos pues todas las reglas del juego. Entonces es muy importante estar atentos a esto que está pasando con el gobierno actual y también las quejas de los estamentos porque no ven como mucha participación con relación a eso. Bueno, la ley 30, primero que todo, la ley 30, además de organizar la educación superior y hablar del financiamiento, como tú lo mencionabas, también define qué es la educación superior y la organiza. Entonces, la ley 30 nos dice que la educación superior es la que se desarrolla posteriormente la educación media o secundaria, es decir, después del bachillerato. Y es esa educación que va a permitir el desarrollo de las potencialidades del ser humano para una profesión. Y adicionalmente, pues también retoma lo que dice la Constitución de que la educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado, es decir, que la educación superior debe garantizar el bienestar de toda la sociedad. Es decir, que a través de digamos que a través de la educación vamos a lograr un mayor bienestar para todos. Va a haber como un desarrollo. Creo que Víctor Hugo López levantó la mano. Adelante, Víctor Hugo. Buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, señor. Bueno, qué pena, tenía problemas de micrófono, por eso no pude contestar. Sí tengo una inquietud y es una pregunta, de pronto respondiendo a lo que usted nos dice. Según la Constitución, la educación es un derecho, pero hay una contradicción con la Ley 30, que dice que es un servicio, y esa es la polémica que está en este momento. Claro, dice ¿Es que un es un derecho o un derecho y es un servicio? servicio público. Bueno, es que la Constitución dice las dos cosas, ¿no? Vamos a devolvernos un poquito. Vamos a ver. Mira, dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público, es ambas. Digamos que de pronto la Ley 30 solo retoma uno de los conceptos, pero la Constitución, al tener jerarquía, mayor jerarquía, pues está por encima también de la Ley 30. Y básicamente nosotros podríamos decir que la educación es un derecho de la persona y un servicio, como lo dice la Constitución. Ahora, si la Ley 30 la van a remodelar o a reconstruir o a reorganizar por esos conceptos, pues me parece interesante. Sin embargo, la Ley 30, pues obviamente es del 92, es una ley ya bastante vieja en términos de años. Sin embargo, tiene muchas cosas importantes, ¿no? Muchos elementos fundamentales, pues ojalá que ese proyecto pues sea para actualizar más que para cambiar. Yo pienso que la Ley 30 tiene muchas bondades. Entonces, muy importante eso, muy interesante su acotación, pero yo me quedaría con la definición de la Constitución, más que con la de la Ley 30. Sin embargo, también es importante que la Ley 30 trata de retomar pues lo que manifiesta o el mandato, digamos que lo que dice la Constitución es mandatorio. Digamos que la Ley 30 no ha tenido por qué haber suprimido pues el concepto de educación superior, profe, no sé si te contesto o te aclaro o te enredo más. No, sí está bien, sino que la inquietud es por la transferencia de recursos. Es que al ser considerada como un derecho, la transferencia o la asignación de recursos es de manera directa. Cuando la ley 30 dice que es un servicio, pues ya tenemos un problema en la asignación. Bueno, un problema no, se encuentran más dificultades en la asignación presupuestal para la educación.
Pero mira que eso nunca, pues yo que trabajé en el ministerio, yo creo que eso nunca ha sucedido porque las transferencias siempre se han realizado, incluida el sector privado, que digamos que es otra de las cuestiones que se están criticando mucho, porque a través de MIDE y a través de los diferentes programas de financiación a los estudiantes, también los recursos se comenzaron a filtrar, por decir de algún modo, a la universidad privada. Entonces, yo pienso que eso tampoco fue, no considero o no tendría evidencia para decir que por esta definición, pues la transferencia no se ha dado. Porque de hecho las universidades públicas reciben sus transferencias semestralmente, no muy puntualmente, pues también dependiendo de las circunstancias, pero sí se han hecho digamos que esa distribución, por decirlo de algún modo. Lo que yo he conocido de las dificultades con las transferencias ha sido el cálculo de los montos, profe. De las reuniones de pronto que yo he estado con otros rectores, ellos se quejaban era de unas fórmulas, de cómo es que calculan la transferencia, más que porque la ley 30 haya omitido, digamos, este elemento de que es un derecho. Entonces, bueno, pero si es para corregir esto, pues bienvenida esa, digamos que esa actualización, ese cambio de la ley. Ya, gracias. Bueno, profe. Bueno, dentro de los principios de la educación superior, me parece muy interesante lo que la ley 30 pues define, pues nos habla precisamente de la autonomía universitaria, que pues a las instituciones les ha caído muy bien. Eso impide como la represión, ¿no? De que el Estado es el que te dice a ti, no, usted tiene que quitar, por ejemplo, el tema religioso del plan de estudios, como en algún momento quiso alguna ministra. Entonces la autonomía universitaria protege a las instituciones de eso, las protege a sus ideologías, a su pensamiento, a su profesión de fe, por ejemplo. Vela por la calidad del servicio educativo a través de la Suprema Inspección y Vigilancia. Entonces, claro, la ley 30 también retoma, obviamente, lo que dice la Constitución y dice que tiene que haber inspección y vigilancia, que es cuando, digamos que el gobierno se va organizando y ya comienza a crear ciertas unidades administrativas dentro del ministerio para que se comiencen a desarrollar, digamos que estos mandatos, tanto de la ley como de la Constitución. Aquí podemos ver la calidad en la dirección de calidad y podemos ver la inspección y vigilancia en la subdirección de inspección y vigilancia, que son ya órganos que se dedican a eso. La ley 30 también nos dice que se tiene que promover la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, que es lo que yo les digo, o sea, la autonomía protege además esas libertades. Se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y cátedra, pues obviamente los profesores al interior de los salones podrán presentar esos planes de estudio, esos contenidos, de manera tal que pues se pueda garantizar pues la formación idónea de pues estos estudiantes. Lo que no quiere decir pues que se van a cambiar los planes de estudio que ya la universidad mandó al ministerio y que se aprobaron en el registro calificado o que fueron aprobados por sus mismos órganos colegiados. O sea, los planes de estudio y los contenidos ya se definen, pero al interior del salón, digamos que los profesores tienen esa libertad de utilizar la didáctica, la pedagogía y esa manera de transmitir los conocimientos. Y adicionalmente, permítanme un segundo, voy a cerrar acá este micrófono. Eso. Adicionalmente, nos dice la ley 30 que se debe tener en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Es decir, que todo conocimiento es útil pues, para la sociedad, para nuestros estudiantes. Bueno, sigamos por aquí. Bueno, yo les hablaba en la introducción de algunos objetivos de la educación, que si en algún momento nosotros nos cuestionamos si realmente nosotros estamos cumpliendo esos objetivos que tratan, digamos que nuestras normas, que tratan nuestras leyes, que si esos nosotros lo estamos cumpliendo o qué nos hace falta para desarrollar, o si a estos objetivos pues también, a propósito de esta renovación de la ley 30, se tendrían que incluir otros, ya teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado tanto, que el mundo está totalmente interconectado y que estos objetivos de pronto quedarían un poco a un lado y que las universidades más bien han ido adelantando. Voy a cerrar por aquí esto. Eso.
que se escuchaba un eco. Listo, por favor, tener en cuenta que deben cerrar el micrófono para que no nos sucedan estas intervenciones. Bueno, esos objetivos que nos habla la ley 30, nos dice que la ley 30 nos dice que debemos, no sé si aquí ven el apuntador, no sé por aquí si puedo tomar un apuntador. Creo que no. Bueno, entre los objetivos tenemos la formación integral, es decir, que la educación superior debe motivar ese desarrollo integral de todos los colombianos para que se puedan, pues obviamente, desarrollar sus propósitos profesionales, económicos, políticos, sociales, conforme a las necesidades de la sociedad. En términos de gestión del conocimiento, pues las instituciones deben trabajar por crear, por consolidar, por transferir ese conocimiento en todas sus formas y que ese conocimiento pueda ser de utilidad para, digamos que resolver los problemas o las necesidades de la sociedad. La calidad en el servicio, pues obviamente el servicio educativo tiene que desarrollarse con calidad y pues eso se va a ver pues manifestado en cada una de las condiciones de calidad que puedan manifestar estos programas académicos. La educación superior también es un factor de desarrollo social, económico, político, ético y además debe ser a nivel nacional y regional. Nosotros podemos ver que la institución, Ministerio de Educación Nacional siempre o el gobierno siempre ha pretendido el cierre de brechas entre lo nacional y lo regional, lo cual pues siempre ha sido muy difícil, muy duro cerrar esas brechas. Y que además la educación superior debe desarrollarse en armonía, o las instituciones deben desarrollar su servicio educativo en armonía con las demás estructuras educativas y formativas, o sea que debe haber un ambiente de cooperación entre las instituciones. También la educación superior debe permitir o debe cooperar para el desarrollo de los niveles que le preceden, para que se puedan cumplir pues obviamente los fines de todos los niveles, todos sus propósitos. Además, por ejemplo, la educación superior se ve muy afectada por todos los estudiantes que vienen, digamos, de la secundaria, del bachillerato. Si de pronto vienen con falencias, pues eso afecta directamente la educación superior y adicionalmente los chicos de secundaria, si vienen digamos que del preescolar o de la primaria, vienen con falencias, pues también en el bachillerato les va a ir muy duro, ¿no? Entonces, digamos que lo que pretende aquí con este objetivo la Ley 30 es que todos los niveles deben complementarse y colaborarse entre sí para que todos puedan cumplir, digamos que los fines, sus propósitos. La educación superior también debe, digamos que propender por la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación en aquellas zonas del país donde se requiera. Es decir, que tiene que haber esta comunión no solamente en la educación, sino en los demás elementos del gobierno. No sé, se me ocurre el sector vivienda, sector de minas y energía, el sector digamos que de comunicaciones, de internet, para que se puedan también suplir las demás necesidades. O sea, la educación debería ser una estrategia que va en compañía o en conjunto con las demás estrategias del gobierno nacional. Adicionalmente, debe propender por el desarrollo y la consolidación de comunidades académicas, ¿cierto? Para que éstas se puedan conectar con sus homólogos a nivel internacional. Digamos que aquí la parte internacional también se tenía como muy en cuenta en el 92. Adicionalmente, la educación superior debe permitir la conservación y la preservación del medio ambiente y que además se tenga una educación y una cultura de lo ecológico, lo cual también pues hoy en día se está trabajando mucho. Digamos que en esta parte no está tan desactualizada la Ley 30. Y adicionalmente la educación superior pues debería conservar y debería preservar el patrimonio cultural del país. Es decir, la educación también nos debería llevar a todos, a que nuestro patrimonio sea conservado, nuestro patrimonio cultural. Entonces eso me parece como muy importante de la Ley 30. Bueno, aquí tenemos que la Ley 30, como les comentaba, organiza todo lo que tiene que ver con la educación superior y él nos organiza a nosotros en 2 niveles. A los programas académicos nos organiza en 2 niveles. El nivel de pregrado y de posgrado.
Entonces nosotros en Colombia hablamos de los pregrados, que son, digamos que los programas que ofrecemos pues antes del posgrado, como su nombre lo dice, que nos preparan para el desempeño de ocupaciones y para el ejercicio de una profesión de naturaleza tecnológica, científica o en las diferentes áreas del conocimiento. Digamos que aquí solamente hablan de 3, pero ya sabemos que las áreas de conocimiento han venido ampliándose. Y en términos de posgrado podemos hablar en Colombia de las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Siempre que hablamos de los postdoctorados se genera una controversia, porque en estos momentos en Colombia, pues los postdoctorados todavía no tienen como tal un SNIES, un registro calificado, y en este momento los postdoctorados están ofreciendo unas certificaciones, no conducen al diploma. No sé si en el 2023 habrá salido alguno. Bueno. Como ya les contaba, el pregrado, pues podríamos hablar de la técnica profesional, de las tecnologías y de los profesionales universitarios. Eso es lo que actualmente en Colombia denominamos pregrado, que conducen a un título, digamos que profesional. Y en los posgrados ya les había contado las especializaciones, que pueden ser técnicas, tecnológicas y profesionales. Las maestrías pueden también ser de profundización y de investigación, y también dentro de la maestría se podrían hablar de las especializaciones médico-quirúrgicas. También los doctorados y pues los postdoctorados. Dentro de estos niveles de formación de los programas académicos podríamos decir que las especializaciones, tanto técnicas, tecnológicas o profesionales, posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, disciplina, en áreas afines o complementarias. Hoy en día podemos ver que los posgrados son cada día más abiertos. ¿Qué quiere decir? Que el perfil de ingreso cada día se va volviendo, digamos que más abiertos a áreas afines o complementarias. Entonces, también podríamos ver aquí que los programas se van volviendo como más integrales, más interdisciplinarios. Es, digamos que una tendencia que hemos venido observando. Sin embargo, eso no quiere decir que va a perder pertinencia o va a perder importancia esos posgrados que son, por ejemplo, solamente para médicos, o las especializaciones que solamente son para ingenieros, por ejemplo. El área de la salud también es un ejemplo muy importante de que esas especializaciones que son específicas continúan siendo muy importantes y pertinentes para, digamos que la sociedad. Y las maestrías, como ya les había contado, pueden ser de profundización o de investigación. Las maestrías en Colombia generan unos elementos básicos que habilitan como investigador digamos que a un profesor o a algún profesional. Las maestrías, a diferencia de lo que muchos creen, pues no debería ser una condición para acceder a un doctorado. Lo que sucede es que las instituciones colocan como ese requisito porque el doctorado pues tiene como objetivo la formación de investigadores a nivel avanzado. Entonces, si tú entras directamente de un pregrado a un doctorado, para ti va a ser mucho más difícil desarrollar este tema de la investigación, y lo que se pretende con un requisito de maestría es que precisamente tenga esas bases de investigación y que cuando pues lleguen al doctorado pues no tengan ese fracaso, digamos que académico. Entonces, también vemos que el doctorado pues debe culminar con una tesis. Las maestrías normalmente pues terminan o culminan con un trabajo de investigación. Bueno, de acuerdo a la Ley 30, pues también se clasifican las instituciones de educación superior en Colombia. Se clasifican en 3 grandes grupos, pero ¿cuál es la diferencia, digamos que de estos 3 grupos? El tipo de programas que pueden ofrecer. Entonces, a medida que vamos avanzando en este nivel de institución de educación superior, pues ya podemos ir ofreciendo otro tipo de programas. Por ejemplo, las instituciones técnicas profesionales, pues solo podrán ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo, instrumental y de especialización solamente en su respectivo campo de acción. Las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, pues abro un paréntesis, ellas pues solo podrán desarrollar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica de profesiones o disciplinas y programas de especialización, es decir, llegan hasta la especialización. Aunque la Ley 30
también le da como una salida, perdón, a las instituciones universitarias para que puedan ofrecer maestrías siempre y cuando tengan los programas acreditados. Es decir, nosotros tenemos el programa de deporte y de fisioterapia acreditados, tenemos 2 programas acreditados. Se podría, según la ley 30, ofrecer maestrías solamente pues que deriven de estos dos programas. Y ya las universidades como tal pueden ofrecer programas de formación en ocupaciones, profesiones, disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados. Entonces aquí podemos ver que como que va subiendo el nivel. En este momento, la institución en la que me encuentro se encuentra en un trámite de cambio de carácter, es decir, vamos a pasar de institución universitaria a universidad también para poder ampliar esta cobertura de oferta educativa sin, pues, tantos, digamos que con tantos requisitos. Bueno, la ley 30 también nos dice y nos aclara un poquito, perdón. Aquí la ley 30 nos dice y nos aclara un poquito sobre que la educación superior es la que es conducente a título. La educación superior es la que solamente puede otorgar las instituciones de educación superior que son aprobadas por el ministerio y que se encuentran en el SNIES. Entonces eso también es muy importante saberlo porque son los que tienen permiso en Colombia para ofrecer, digamos que los títulos, los diplomas. También, digamos que la ley nos dice que el título es el reconocimiento de carácter académico que pueden expedir las universidades cuando una persona natural pues termina el plan de estudio o los requisitos de un determinado programa y que tal reconocimiento se denomina diploma. Entonces también es muy importante que eso lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre esta educación superior y la demás educación que se puede ofrecer por otro tipo de instituciones? Ellas pueden solamente ofrecer certificaciones o constancias de que la persona pueda haber hecho ese curso, ese diplomado, o digamos que ese programa que ellos ofrecen. Bueno, aquí también se complementa un poquito lo que les he venido diciendo sobre la titulación. Entonces, para el pregrado podemos ver el título de técnico profesional en, o sea, tiene que tener siempre el diploma, su frase inicial, o ese componente dentro del título, tecnólogo en, profesional en. Algunos títulos tienen profesional en, no el título directo, sino que puede ser profesional en mercadeo, profesional en finanzas, etc. En la sala de artes, por ejemplo, los títulos solo puede decir maestro en música o maestro en el instrumento, el cual digamos que se hizo énfasis en su carrera. En la sala de educación, pues sabemos que el título pueden ser las licenciaturas, por ejemplo, el título es licenciado en, no pueden omitir, digamos que por norma no se podría omitir, digamos que estos, encontré el puntero láser, vamos a ver. Aquí los posgrados, especialista en, pues solo para profesionales universitarios, especialista técnico en, especialista tecnólogo en para los programas o las instituciones que tengan este tipo de oferta, magíster en, doctor en y posgrado en, postdoctor en, perdón. Permítame un segundito acá. Bueno, aquí la ley 30 también hace énfasis, especial énfasis, como ya les venía diciendo, sobre la autonomía universitaria. Pero, ¿qué significa la autonomía universitaria? Ya les decía hace rato que a la autonomía se le tiene que colocar el apellido de autonomía responsable. Bueno, ¿qué significa la autonomía? De darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos, adoptar el régimen de alumnos y docentes, o sea, los estatutos estudiantil y de profesores,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Entonces, obviamente, las instituciones podrán darse y modificar sus estatutos, pero obviamente esos estatutos pues tienen que estar vigilantes de lo que dicen las normas. Designar sus autoridades académicas y administrativas. Obviamente podrán hacer sus estructuras, pero estas autoridades y estos directivos deberán por lo menos cumplir con unos perfiles, por ejemplo, y estar digamos que capacitados para cumplir la función. Sus programas académicos obviamente deberán cumplir los decretos, la ley 1188, es decir, pues obviamente las instituciones tienen mucha libertad, pero obviamente cumpliendo con lo que dispone la Constitución y la ley. Bueno, aquí desarrollando un poquito lo que habla la Ley 30 de la Inspección y Vigilancia, lo cual pues también para nosotros es de suma importancia. La institución acreditada o no acreditada debe darse cuenta o debe ser consciente de que está vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que esto es una palabra un poquito difícil, digamos, estamos vigilados, pero resulta que precisamente al ser un mandato constitucional, el Estado, digamos que el gobierno a través del Ministerio de Educación está obligado precisamente a esta inspección y vigilancia. Y la ley 30 se refiere a esta inspección no solamente en que está vigilando que la universidad esté cumpliendo con las normas, sino que a la universidad se le estén garantizando los derechos que tiene también desde la Constitución, es decir, se le tiene que proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje y cátedra a los profesores. También que se tiene que cumplir que la autonomía universitaria se le esté respetando a esa institución. También se les tiene que garantizar a los particulares que puedan fundar establecimientos de educación superior. Yo le he escuchado un poco al gobierno actual que las instituciones privadas prácticamente no existen. Pero mira que los particulares, además de que la Constitución así lo manda, los particulares pueden tener, ¿eso qué quiere decir? Que también pueden existir universidades privadas conforme a la ley, ¿cierto? Aquí también viene la inspección y vigilancia, está relacionada con el fomento a la investigación, con el fomento al desarrollo de programas, con los incentivos precisamente para la investigación o para que estudien, que está muy relacionado con el ICETEX. El otro está relacionado con fomento, el otro está relacionado con la producción del conocimiento, con MinCiencias, propender por la creación de mecanismos para la evaluación de la calidad, que está muy relacionado con el sistema de aseguramiento y con todas las normas que han venido expidiéndose, y fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y pedagógico en directivos y docentes de las instituciones de educación superior, es decir, que las instituciones también están obligadas a propender por este desarrollo de sus profesores. Bueno, no sé si ustedes conocen la ley 1740, que es la ley de inspección y vigilancia. No sé si de pronto alguien ha escuchado algo. No sé si Tarín, Paola, que tiene abierto el micrófono, me puede decir con toda confianza si sabe algo de la ley de inspección y vigilancia. Si ha escuchado algo alguna vez de ello. Tarín, Paola. Acaba de ingresar, profe. Tarín, ¿tú sabes algo de inspección y vigilancia? ¿Has escuchado alguna vez algo? Pues muy poco, la verdad. ¿Y qué poco has escuchado de inspección? Pues sé que hay algunas normas, leyes, decretos que lo que hacen es regular el funcionamiento no solamente pues de lo mínimo que debe de tener un programa, por ejemplo, para certificarse. También sé que hay algunas disposiciones también para que un programa sea de alta calidad, no sé si sea por ese lado. Y además algunas disposiciones pues desde el Ministerio de Educación para regular la cualificación docente, tanto pues, en la educación superior como en la educación media. Bueno, no. Digamos que la Constitución y la Ley 30 le dicen al Estado
Dale, la profesora Nancy creo que estaba levantando la mano. Al- ¿Qué hice? Alguien ¿Cómo le va? estaba levantando la mano. Ah, estaba tratando de No, profe, yo era. apagar. Adelante. Pues no sé si es la misma ley, la 1740, la que tiene que ver con la protección de los derechos de los consumidores. No, profe. Lo que sucede es que, digamos que la Constitución le dice al Estado, usted tiene que garantizar la inspección y vigilancia de la calidad de la educación, pero resulta que les voy a contar un tema de la San Martín. No sé si alguna vez escucharon algo que sucedió con una universidad a nivel nacional, que fue intervenida por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces resulta, La San Martín. la San Martín, profe Carlos, ¿usted se sabe? Sí, realmente ellos se les canceló el funcionamiento, especialmente de varias carreras, las diferentes sedes, Campasto inclusive también tuvo Sí, impacto frente a ello porque no estaban cumpliendo con los lineamientos y requerimientos que se requerían, valga la redundancia, para el cumplimiento de los programas. Claro, imagínense que ellos, la ley 30 dice que las instituciones no tienen ánimo de lucro y resulta que ellos estaban usando, digamos que los excedentes de los ejercicios para otro tipo de inversiones personales. Ellos estaban ofreciendo registro calificado, perdón, estaban ofreciendo programas sin registro, o sea, se les vencía el registro y ellos seguían pues, recibiendo cortes y los estudios, imagínense. Entonces, ¿qué sucedió? Eso se le devuelve al Ministerio de Educación. Bueno, ustedes tendrían que haberse dado cuenta, ustedes tendrían que haber intervenido, pero se encuentra la ministra en su momento que no había una norma. O sea, había norma, había la ley 1188 para calidad, estaban los acuerdos del CESU para la alta calidad, estaban los decretos, pero para inspección no había nada. Entonces, en ese momento surge la ley 1740 de diciembre 23 de 2014, profes, que lo que le da potestad o le da permiso al ministerio para intervenir las universidades. Entonces, eso es algo que da miedo, ¿cierto? Es un poquito miedoso, pero si nosotros hacemos las cosas bien y con conciencia, pues eso nunca nos va a suceder. Entonces la ley 1740 los invito a que se la lean porque le permite al Estado quitar al rector, quitar al consejo directivo, poner su rector, mejor dicho, el ministerio coloca al rector, el consejo directivo y comienza a funcionar pues conforme a lo que el ministerio disponga. Adicionalmente, esa intervención pues es la revisión, pues obviamente, de una cantidad de documentación, de requisitos, como dice el profe, bueno, vamos a ver si los registros están vigentes, vamos a ver si los estatutos se están cumpliendo, porque entre otras cosas, las instituciones son libres y autónomas de darse sus estatutos, pero los tienen que cumplir, de darse sus reglamentos, pero los tienen que cumplir. Entonces, es muy importante que conozcan que el Ministerio de Educación puede intervenir a las instituciones por el incumplimiento de los requisitos normativos. Entonces, para poder cumplir los requisitos normativos, pues es importante conocerlos. Adelante, profe Diego, que estás levantando la mano. Sí, doctora, qué pena. Era para solicitarle de manera respetuosa a ver si es posible darles ahorita a las 10:30 un break, Bueno. así sea muy pequeñito, porque como estamos corridos con la agenda, yo diría Bueno. de unos 20 minuticos, no sé si está de acuerdo, Bueno. profe, Sí, de acuerdo, para que de los acuerdo. profesores se vayan a tomar un cafecito Y yo y a también. las 10:50 retornamos, ¿le parece? Bueno, sí, señor. Entonces termino aquí la idea y dejamos hasta aquí porque ya son las 10:30. Entonces lo que le quería contar es que obviamente es muy importante para todos nosotros, así seamos profesores o estemos por allá trabajando como ratoncitos, somos administrativos y estamos en un ladito. Es importante saber que pues todo nuestro accionar está enmarcado en unas leyes y en unas normas. Entonces es muy importante que sepan eso. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos entonces a las 10:50, profe, ¿dijiste? Sí, señora. No, pero serían 10 minutos a las 10:45. A las 10. 20 minuticos. Son las 10:30. Ah, 20, listo, bueno. Nos vemos en 20 minuticos. Gracias. Bueno. Aquí me estaban, encuentro que me estaban participando por el chat, no sabía. Sucede que cuando yo prendo este Segura computador, la educación, que invita a las universidades a proponer desarrollo. ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que
Avala la autonomía municipal parcialmente. Richard Stassi, la ley establece la acreditación, la creación. Bueno, estimados, espero que hayan reposado un poquito. Me gustaría retomar esto que estábamos hablando, que me parece demasiado importante para todos nosotros. Me gustaría que alguien me dijera, bueno, esto de inspección y vigilancia, ¿cómo impacta a la institución? Me gustaría que alguien me levantara la manito y me contara qué pasa con este tema de inspección y vigilancia. Que me hiciera como un resumen de lo que acabamos de mirar antes de irnos al break. No sé si de pronto, vamos a ver, aquí tengo a Álvaro León, que tiene una abejita. Álvaro, ¿qué me puedes decir de este tema de inspección y vigilancia? ¿Cómo lo entiendes tú y cómo le impacta esto a la universidad? ¿Cómo le impacta esto a todos nosotros desde cada rol? ¿Será que Álvaro León ya regresó de break? Vamos a ver quién está por aquí. El Sí, profe estoy por Carlos. acá. Ah, profe Álvaro. Profe Álvaro, ese tema de inspección y vigilancia, ¿cómo lo percibes tú? Sí, lo que pasa es que estoy desde mi celular y apenas estoy tratando de leer lo que está escrito allí. No lo he podido leer todavía. No, pero eso fue lo que hablamos ahorita antes de irnos Bueno, al pero break. ya. Bueno, ¿qué más me puede compartir? Alguien levantó la manito, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Personalmente creo que el impacto ante una institución en el caso de revisión y la parte sobre todo de certificación es muy alto, porque eso dentro de la región genera que haya aceptación o también rechazo. Por ejemplo, lo que se estaba hablando sobre la Universidad de San Martín. Aquí en Pasto lo que llegó fue que mucha gente salió, muchos estudiantes no sabían qué hacer, se generó gran problemática pues dentro de los canales comunicacionales y todo ello llevó pues a decía una desacreditación de la institución de cierta forma. Y volverse a parar de un impacto tan grande, pues es muy difícil. Y empezar a parar rumores, porque a veces pues, pues eso es lo que pasa nosotros como sociedad, es que hay algunas situaciones, pero no se cree hasta qué parte es verdad o mentira, y entonces eso sigue como un rumor y se sigue desacreditando a ciertas universidades. Algo también muy interesante que pasó acá en Nariño fue con la Universidad Cooperativa. Por ejemplo, incluso llegaron a ver comunicados en que decían no se aceptan ¿qué es? Médicos que sean graduados de la Universidad Cooperativa. O sea, situaciones así tan grandes en las cuales la revisión, la calidad, lo que uno está trabajando y enseñando, pues también genera un impacto dentro de una institución. Y poder levantar una institución después de un rumor tan grande, pues es un gran logro también, pero requiere de muchísimas cosas, más aún cuando se está trabajando partes legales. Porque no trabajar con una certificación o no tener el código de aceptación del programa o que se puede generar promociones, pues es algo más difícil. Por eso uno tiene que estar muy pendiente de cuándo se vencen, en qué momento hay que renovar, en qué momento hay que generar de pronto algún cambio y estar retroalimentando. Gracias. Claro, profe Sandra, y no solamente eso, sino como profesores, como funcionarios administrativos, también tenemos que conocer nuestros propios estatutos, nuestras propias normas, por ejemplo, el estatuto estudiantil, cuáles son los derechos de los estudiantes, y realmente yo como profesora realmente estoy garantizando ese derecho al estudiante de conocer su nota a tiempo, por ejemplo, de ser atendido, de tener una realimentación. Entonces, a donde los quiero llevar yo es que desde cada rol, profe Sandra, todos debemos conocer qué es lo que debo cumplir. O sea, si yo soy profesora, pues obviamente tengo mi estatuto profesoral, pero como tengo contacto directo con los estudiantes, pues también conocer cuáles son los derechos de estos estudiantes. También contarles, digamos que esta ley
esta ley surge y todo esto que sucedió con la San Martín y otras instituciones surge por las quejas de los grupos de interés, por las quejas de estudiantes, por las quejas de profesores. Entonces también es muy interesante que todos debemos, digamos que respetar y hacer cumplir nuestros propios reglamentos y estatutos, como dice la Constitución. Ustedes son libres de darse sus directivas, sus estatutos, sus reglamentos, pero a la vez ustedes tienen que cumplir lo que están diciendo. Entonces, tener en cuenta que nuestros estamentos, nuestros grupos de interés son personas y son unos estamentos muy sensibles a los cuales debemos cuidar. ¿Cuidarlos cómo? Garantizando el cumplimiento de sus derechos. Entonces, lo que quiero que se lleven de este tema de inspección es que si nosotros hacemos desde cada universidad todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer, pues en términos de institución, es muy importante que todos conozcamos los lineamientos internos, las directivas internas y adicionalmente conocer la normativa del gobierno nacional, porque no solamente es el cumplimiento de la norma, de la ley, del decreto, no, también es el cumplimiento de las disposiciones internas, es decir, qué coherencia tenemos nosotros sobre lo que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos. Entonces, muy importante tener en cuenta ello, porque llega el momento, como dice el profe, que no sabemos hasta qué punto o en qué momento nosotros nos vamos a ver inmersos en una problemática de este tipo. Y si realmente vamos a salir bien librados, porque, por ejemplo, muchas instituciones pueden ser intervenidas o visitadas por inspección y vigilancia por alguna queja o alguna denuncia, pero resulta que encuentran que es falso. Entonces, muy importante que cada quien desde su punto, desde su trabajo, pues realmente pueda conocer lo que... Por la ¿Sí? noche. ¿Alguien está participando o dejó abierto el micrófono? Permítame un segundo, voy a cerrarle aquí a Jenny, que se le quedó. Entonces, muy importante ello. Estaba ahorita leyendo algún chat, dice que Eunice dice, protege el patrimonio y a las personas que laboran en las universidades, asimismo al público que recibe el servicio. También puede validar la acreditación. Digamos que la 1740 es la Ley de Inspección y Vigilancia. La Ley 1740 es la que organiza cómo va a intervenir la Subdirección de Inspección y Vigilancia a las instituciones. Y les dice que primero va a haber una visita preventiva y que luego van a revisar el tema de pecuniarios, porque esa es otra cosa. Las instituciones muchas veces cobran más de lo que deben cobrar por sus diferentes servicios, incluyendo las matrículas. Entonces, para que no se los olvide, la Ley 1740 es la Ley de Inspección y Vigilancia y organiza precisamente cómo va a ser este tema la Subdirección de Inspección, incluyendo las sanciones. Como el profe decía, el profe Carlos decía, a la San Martín le cerraron los programas, le inhabilitaron los programas y, mejor dicho, fue un castigo ejemplar. Entonces, la Ley 1740 establece todos esos casos y cuáles son las sanciones que podría recibir una institución. Algunas son en dinero y otras son con el cierre del establecimiento inclusive, no solamente de los programas, sino del establecimiento como hizo la San Martín. Entonces, por favor, no se les olvide que la ley 1740 es la ley de inspección y vigilancia. Listo, Oscar nos dice, son 2 objetivos de la inspección y vigilancia que cubre esta ley. Muy bien. Bueno, déjenme cerrar aquí a alguien que se le quedaba bien. Gluck Cárdenas. Bueno, rápidamente les cuento que mediante la ley 30 se creó el Sistema Nacional de Información, el SNIES, que todos conocen. Se creó a través de la ley 30, pues en ese momento era el único sistema de información que existía. Ya después tuvimos el SPA-10, ya después tuvimos el MIDE, ya después tuvimos las demás, digamos que el SACES también, que fueron desarrollados paulatinamente. Luego se crea el Consejo Nacional de Acreditación, que era el organismo que era el que verificaba la calidad en Colombia, y también se crea el Sistema Nacional de Acreditación. Adicionalmente se crea el ICFES en esa época era el que aprobaba los registros calificados, no sé si lo sabían, y luego pasó a ser del Ministerio de Educación Nacional. También se crea el CESU, que es el máximo órgano asesor del gobierno nacional hasta el día de hoy. Y es tan así que pues, el CESU aprueba las nuevas instituciones y el CESU también
emite los acuerdos del CNA. Bueno, sigamos por aquí. Bueno, muy importante que sepan que la Ley 30 establece unos elementos obligatorios del reglamento estudiantil. Entonces es muy importante que sepan que un estudiante ostenta esa calidad solamente cuando tiene la matrícula vigente. Entonces, eso es muy importante para las personas que están en cargos académico-administrativos, coordinadores de programa, decanos, o personas que tienen que ver, digamos que con estas disposiciones, vicerrector académico. Digamos que el Estatuto General solo se le podría aplicar a un estudiante matriculado. Cuando el estudiante pierde esta calidad, pues también pierde, digamos que estos derechos del reglamento estudiantil. Las instituciones están obligadas a proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados de biblioteca. Entonces, por eso es que todas las instituciones obligatoriamente deben tener una biblioteca y este es uno de los lugares obligados para las visitas del Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente nos dice la Ley 30 que las instituciones de educación superior deben tener su reglamento estudiantil y que obligatoriamente y mínimo debe tener los requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos, régimen disciplinario y otros aspectos académicos que regulen, digamos que la vida del estudiante. Entonces, aquí podemos también ver que la Ley 30 establece la obligatoriedad de muchos de los elementos que son evaluados tanto en acreditación como en registro calificado. Entonces vemos de dónde viene, pues si la Ley 30 la cambian, tendrán que mirar pues cómo quedan todas estas disposiciones y las cuales obviamente se tendrían que actualizar. Bueno, sobre el bienestar universitario es un punto demasiado importante que todos debemos conocer. Las instituciones están obligadas a tener unos espacios tanto físicos como de otro tipo para que todos los miembros de la comunidad puedan orientar su desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social para todo el mundo. Y esa es la única, digamos que es el único elemento que tiene un porcentaje definido de presupuesto. Las instituciones están obligadas por ley, a que tienen que destinar el 2% de su presupuesto al bienestar universitario. Y adicionalmente las instituciones deben garantizar los escenarios deportivos, ya sea propios o por convenio. Entonces, por eso es que siempre va a haber una unidad de bienestar en todas las universidades, ya sea dirección, oficina. Algunas instituciones pues tienen todo un andamiaje de bienestar por su importancia dada en la Ley 30. De las instituciones de naturaleza privada, la Ley 30 nos dice que las personas naturales y jurídicas de derecho pueden crear instituciones de educación superior y que estas obviamente tienen que cumplir pues las normas de la Ley 30. Como yo les decía, las instituciones son sin ánimo de lucro y además pueden ser organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. Entonces es muy importante que también lo tengan en cuenta. Adicionalmente, la Ley 30 es la que nos dice que la institución debe tener la extensión como una de sus funciones, que son programas de educación permanente, cursos, seminarios de actualización para toda la comunidad, pues no solamente para los estudiantes, sino para los egresados. Y además tiene que tener el estatuto profesoral o régimen de personal docente, el cual debe contemplar los requisitos de vinculación, sistema de evaluación y capacitación, categorías, derechos y deberes, distinciones e incentivos y régimen disciplinario. Siempre que nos vienen a visitar, nos revisan el estatuto estudiantil y el estatuto profesoral. Cuando los pares se reúnen aquí aparte con estudiantes y con profesores, siempre les van a preguntar si se les están garantizando sus derechos, si se les están cumpliendo con todos estos temas, si les dan distinciones, si les ayudan a viajar, si les ayudan a la movilidad, si les ayudan a diferentes, digamos que cursos de formación, y adicionalmente si se les está aplicando algún régimen disciplinario. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que de la Ley 30 viene todo esto. Les hablaba que Inspección y Vigilancia también revisa los derechos pecuniarios. Entonces también es muy importante que se tenga en cuenta lo que se está cobrando, cuáles son los montos y si realmente se le está cobrando más del IPC, por ejemplo, en la matrícula. Porque los mismos estudiantes y padres de familia pues colocan las denuncias. Caso es de la Universidad de La Sabana, creo que fue el año pasado, la Universidad de los Andes, quienes estaban cobrando más del IPC. Entonces esto pues obviamente es una violación, es un tema ilegal.
Bueno, el receso ya lo pasamos. Bueno, aquí llegamos a un punto importante, creo que ya habíamos hablado un poquito sobre qué es lo que nos está dejando a cada uno de nosotros que estamos participando en este seminario. Bueno, conocer toda esta normativa realmente, cómo nos impacta realmente, cómo es aplicable desde cada uno de los roles, ¿cierto? Al interior de la Universidad de Mariana. Me gustaría que alguien me diga qué hace dentro de la institución y conocer, digamos, que toda esta norma en qué le impacta. Me gustaría, Erika Vázquez, que me contaras, digamos, que este conocimiento que estás recibiendo hoy, al momento tú de realizar tu rol en la Universidad Mariana, ¿en qué te puede impactar? ¿En qué te puede favorecer? Adelante, Erika. No sé si me estás oyendo. Erika Vázquez. Vamos a ver, Erika no quiere participar. Jorge Arturo Dorado. No sé si me escuchas, Jorge. Jenny, no sé si quieres hablar o fue que se te abrió. Hola. Adelante, profesor Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Profe Jorge, me gustaría saber tú qué haces cuál es tu rol dentro de la Universidad Mariana y conocer esta normativa digamos que en qué te impacta o cómo lo ves aplicable. Bueno, soy docente, pero también soy el líder institucional de emprendimiento e innovación de la universidad. Efectivamente, toda esta normativa creo que es vital para el desarrollo de cada una de las actividades que hacemos en la universidad, pues porque aquí nosotros tenemos que propender por la calidad educativa, tenemos que propender por la formación y el compartir conocimientos que sean útiles para cada uno de nuestros educandos. Entonces, considero que lo que hoy aquí estamos mirando en el marco de la ley es fundamental, ¿no? Para poder garantizar dentro de la autonomía universitaria también poder garantizar, de acuerdo a lo que dice la ley, una formación realmente que le sirva al ser humano y le sirva a la sociedad para poder transformarla. Excelente, profe. ¿Has conocido cosas que no habías escuchado antes? Sí, claro. He conocido cosas y veo que efectivamente hay mucho más por aprender, pero creo que al haber tomado este módulo del seminario nos va a ayudar a mejorar mucho más cada una de las actividades que hacemos dentro de la universidad. Gracias, profe. Muy amable por tus palabras, profesor Jorge. Bueno, vamos a ver acá. Aquí tengo a Yomaira Yepes. No sé, Yomaira, si me escuchas, si pudieras compartirnos un poquito, Yomaira, de qué haces dentro de la Universidad Mariana. Sí, Digamos señora. que este conocimiento, ¿cómo podría ser aplicable desde donde tú estás ubicada? Bueno, yo me encuentro actualmente vinculada a la Universidad Mariana en calidad de docente y el conocimiento de todas estas normativas, claro que redunda muy directamente en nuestra labor, muy específicamente. Nos da también la oportunidad de enterarnos de todos los procesos que regulan nuestro actuar como docentes y desde ese punto de vista nos da también la oportunidad de prevenir cualquier tipo de actuación que perjudique desde nuestro rol no solamente a la institución, sino también a los estudiantes. Teniendo en cuenta el tema de la autonomía responsable, como usted lo ha manifestado, pues el conocimiento de esta norma también nos da la oportunidad de implementar los planes de mejoramiento y de autoevaluación que a partir del reconocimiento de nuestras debilidades nos ofrecen la oportunidad de identificarlos, pero también la facilidad de implementar estrategias para mejorar nuestros aspectos débiles o alguna situación en donde podamos tener una oportunidad de mejora. Así que la norma también la veo yo como una oportunidad para poder mejorar permanentemente a través del proceso de autoevaluación
y de la implementación de los planes de mejoramiento en nuestro quehacer como docentes. Gracias, profesora Yomaira. Veo que has estado muy juiciosa y muy atenta. Muchas gracias. Sí, la profe Yomaira nos decía algo. Hay un tema de autonomía responsable en el que nosotros como institución nos damos pues toda la reglamentación y la normativa interna, pero también hay que conocerla. Entonces nosotros como profesores, creo que en su mayoría lo son, como profesores pues también tenemos la obligación de conocer qué dicen los estatutos, el estatuto general, qué dicen los reglamentos profesoral y de estudiantes, y todas aquellas disposiciones que de alguna u otra forma nos afectan, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la facultad, me gustaría como que saber qué documentos fundaron esa facultad, si tiene de pronto la facultad aparte algún objetivo o las unidades que han sido creadas poco a poco. Entonces, eso también nos ayuda a que nuestro trabajo se facilite y adicionalmente y de manera natural uno va cumpliendo la norma, porque si realmente uno está haciendo lo que digo que voy a hacer y que además yo sé que cuando se escribió conforme a la normativa, pues ahí poco a poco vamos cumpliendo con todo lo que el Estado nos está demandando. Bueno, me gustaron esas dos intervenciones. Yo creo que podemos seguir acá. Vamos a cerrar aquí. Y pasamos a la Ley 115, que es la Ley General de Educación. Esta también nos afecta mucho en el buen sentido, porque la Ley 115 nos provee unas definiciones que todos hemos venido utilizando. Bueno, como por ejemplo el proyecto educativo institucional. Realmente ese es un concepto que viene de la Ley 115. La acreditación de programas también, digamos que la une con el proyecto educativo y además nos ofrece los conceptos de currículo y plan de estudio. Bueno, entonces aquí vemos que la Ley 115, que es la Ley General de Educación, nos dice que el proyecto educativo institucional es aquel documento rector que debe tener cada institución, que debe contemplar los principios, los fines del establecimiento, en este caso los fines de la universidad, los recursos docentes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. El PEI es totalmente vigente, ¿no? Y esa es una ley del 94. Y este proyecto educativo, pues obviamente debe responder a las necesidades tanto de la institución como de la sociedad, y además debe ser concreto, factible y evaluable. Y eso lo define el artículo 73. El artículo 74 nos habla que el Sistema Nacional de Acreditación pues va a basarse en ese PEI. Por eso es que cuando vienen a visitarnos de acreditación, sobre todo, ellos toman el PEI y con base en el PEI es que evalúan toda la institución. Entonces nos dice el artículo 74 esto. Y en el artículo 76 y 79 pues define lo que es el currículo y define lo que es el plan de estudio. Entonces define que el currículo pues es un documento que contiene varios elementos como los criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos, también los recursos humanos y físicos pues para precisamente desarrollar este programa y también articularse con el PEI. Y el plan de estudios pues es digamos que la disposición de las asignaturas en las áreas optativas fundamentales y obligatorias, y pues actualmente pues ya tenemos el sistema de créditos, entonces el plan de estudios será también con el número de créditos a que le corresponda. La ley 749 es otra ley muy interesante que no le aplica a la Universidad Mariana, porque es la ley de educación superior de TIT, técnica y tecnológica, pues básicamente organiza el servicio público de educación en las modalidades de formación de técnica profesional y tecnológica. Pues digamos que le aplicaría en caso de que tuviese programas TIT. No sé si, creo que en la sesión pasada me dijeron que tuvieron en algún momento, pero en este momento ya no tienen. Entonces la ley 749 lo que hace es que nos define las instituciones de educación superior técnicas, profesionales y tecnológicas, nos define qué son los ciclos propedéuticos y nos dice que para poder ofrecer los ciclos propedéuticos habrá que hacer un cambio de carácter y hacer una redefinición de la institución. Entonces las instituciones técnicas profesionales, ya les había contado en algún momento, pues son aquellas que tienen carácter técnico y precisamente pues sus programas son en este nivel,
y básicamente garantizan la formación en lo instrumental, lo operacional y en el saber técnico. Las instituciones técnicas profesionales solo podrán ofrecer y desarrollar programas en ciclos propedéuticos y solo en las áreas de ingeniería. Bueno, los ciclos propedéuticos se pueden hacer con 3 niveles o con 2 y cada uno de ellos tendrá pues unas competencias a desarrollar. El primer ciclo pues sería unas competencias mucho más operacionales, técnicas, y el segundo ciclo pues desarrollará competencias de dirección, de gestión, de concepción, y el tercer ciclo, que es el universitario, pues ya es un ejercicio autónomo en actividades profesionales y implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos. Básicamente, el espíritu de los ciclos propedéuticos eran las salidas laborales. De modo que si yo termino el primer ciclo, ya tengo determinada competencia y me puedo ir a trabajar y a generar ingresos. Porque básicamente lo que se quería era precisamente beneficiar pues aquellos niveles o aquellos sectores donde pues no se tienen mayores ingresos, mayor, digamos que capacidad adquisitiva. Entonces eso lo comenzó el SENA, si ustedes recuerdan, donde esos muchachos aprendían, digamos, a que alguna mecánica automotriz o alguna operación, alguna técnica o alguna labor específica, y pues ellos iban de una vez a trabajar y así mismo se podían pagar el siguiente nivel y así sucesivamente. Entonces básicamente se define los ciclos propedéuticos como un ciclo, definen el ciclo como una etapa intermedia en una secuencia de etapas o ciclos de educación que le permiten al estudiante progresar en el tiempo en su formación y según sus intereses y capacidades. Entonces son secuenciales, son interdependientes y son complementarios. Bueno, aquí vamos a comenzar con un tema del área de la salud. Yo creo que me voy a pasar este forito, no lo voy a hacer porque ya se nos está acabando el tiempo, pero digamos que les dejo pues la inquietud para cuando terminemos digamos que cuando terminemos la exposición que viene se los puedan responder ustedes. Entonces vamos a entrar a la formación del talento humano en salud, los programas del área de la salud. No sé si aquí haya, profesor Diego, profesores del área de la salud. O que me levanten la manito los profesores del área de la salud. No sé si se encuentran por aquí alguien. Hay un hito. Ah, bueno. Profesora Unice, el profesor Doni, la profesora Alexandra. Ah, bueno, entonces tenemos 3 hitos. Listo. Claro, para el área de la salud también tiene pues una normativa independiente porque los trámites del área de la salud se hacen en compañía o en cooperación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces las leyes que están en este momento rigiendo la formación del talento humano en salud es la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, la Ley 1164 del 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia de talento humano, y la Ley 1438 del 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En términos de leyes son estas 3. Cuando el gobierno nacional actual habló de la reforma de la Ley 100, pues obviamente nosotros nos preocupamos porque decíamos, si cambian la Ley 100, cambian todo lo de los programas del área de la salud, porque ella impacta también en la manera en que se evalúan este tipo de programas. Y pues adicionalmente, pensando que si en el momento en que cambien, pues tendremos todos que acogernos de manera inmediata o habrá de pronto alguna transición. Entonces, bueno, sigamos. La Ley 100, pues básicamente lo que nos comienza a organizar es que a demandar que las instituciones de educación superior deberían contar con un centro de salud propio o formalizar convenios docentes asistenciales, se llamaban en esa época, con instituciones de salud, pues para poder realizar las prácticas de formación. Y que los cupos de matrícula, ciertos, estarían determinados por la capacidad que tengan las instituciones que prestan los servicios de salud. Aquí ya se comenzaba a hablar de cupos,
como que de anexos técnicos en aquel entonces. Y adicionalmente el artículo 247 nos dice que los convenios deberán ser presentados ante el Ministerio de Educación Nacional, pues en aquella época era el ICFES, recuerdan que yo les contaba que el ICFES era el que aprobaba los registros, con conceptos favorables del Consejo Nacional para el Desarrollo y los Recursos Humanos en Salud, que en ese momento se llamaba así, hoy es la CITHS, al momento de notificar e informar la creación de los programas, y que los programas de especializaciones médico-quirúrgicas tendrán un tratamiento equivalente a maestría, pero realmente estas especializaciones médico-quirúrgicas tendrán el tratamiento de maestrías en las universidades para efectos, digamos que de cumplimiento de requisitos laborales y de, digamos que de establecimiento de salarios. O sea, un especialista médico-quirúrgico pues podrá ostentar algún salario o van a devengar de acuerdo al nivel de maestría, más que otra cosa, ¿no? Y adicionalmente tenemos la ley 1164, que también dispone el tema de la pertinencia. La ley 1164 del 2007 nos dice que el Ministerio de Salud le corresponde evaluar la pertinencia de los programas académicos para que estos puedan realmente ofrecer registro calificado. Listo, Xiaomi, tranquila. Y además define que la pertinencia es la característica de un programa educativo en el área de la salud para responder a los requerimientos de formación que den respuesta precisamente pues, a las necesidades del entorno, a las necesidades de salud. Y también define la competencia y dice que son el conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que pues, precisamente van a permitir que estos estudiantes desarrollen su profesión. Entonces, este tema de pertinencia, a pesar de que fue aprobado esa ley en el 2007, realmente se comenzó a cumplir luego del escándalo, no sé si ustedes supieron ese escándalo, de los profesionales que eran cirujanos estéticos y muchas personas comenzaron a fallecer. No sé si de pronto ustedes supieron que hubo un escándalo muy grande porque pues obviamente hubo quejas y hasta la fecha siguen existiendo quejas con relación a esos profesionales. Y no tanto por los profesionales, sino por aquellos que se hacen pasar por este tipo de profesionales. Entonces la pertinencia se comenzó a apretar mucho más en ese sentido. Bueno, sigamos por aquí. Magda, adelante Magda. Adelante, Magda. Buenos días, Muy buenos gracias, días. Erika, muy interesante todo lo que usted ha dicho esta mañana. Yo le tengo una pregunta, yo no soy del área de la salud, sin embargo, he escuchado que en este momento hay una alerta en relación a las personas que están llegando de Cuba, donde dicen que tienen otro tipo de formación, ¿sí? Y que se las está recibiendo en las instituciones médicas. Entonces que ya han puesto como un campanazo, unas alertas como para que decir, bueno, ojo, porque no es la misma formación que recibe un médico tradicional. No sé qué sabes de pronto de esto y Claro, en qué Magda. se está regulando. Gracias. Claro, Magda, el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional está la responsabilidad de la convalidación de títulos obtenidos en el extranjero. Entonces dice, digamos que dice esa función que no se podrá ejercer en Colombia la profesión sin antes haberse convalidado el título ante el Ministerio de Educación. Entonces, esas convalidaciones también van a la CONACES, a la Comisión Intersectorial Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y pues allí los profesionales del área de la salud, que son muy celosos, entre otras cosas les cuento, son muy celosos acá en Colombia con relación a ello. Ellos son los que le van a dar aval a esos profesionales para que puedan ejercer. O sea, no es como que yo me traigo un médico de Cuba y ya lo pongo a trabajar, no. O sea, el gobierno nacional tiene que hacer cumplir sus propias normas. Es decir, el presidente no puede decir, yo me traigo a los cubanos y yo me paso por la faja la convalidación del título. No podría porque antes tiene que dar ejemplo del cumplimiento de la norma. Entonces, eso tiene que pasar por convalidación de títulos. Todo profesional que quiera ejercer, digamos que la profesión
de un programa cursado en el exterior, tiene que convalidar el título. Y también depende, obviamente, de que la institución donde llegue así se lo exija, ¿no? Porque pues yo he tenido conocimiento de instituciones que no les exige a los profesionales que vienen de otra parte la convalidación del título, porque son universidades privadas, porque de pronto dentro de sus, no sé, dentro de sus lineamientos y políticas está que ellos estén así. Sin embargo, también he sabido de muchas instituciones que por evitarse problemas, pues les dice, listo, perfecto, te doy un año para que me entregues la resolución de convalidación, y si en un año no lo consigues, pues ya desafortunadamente no puedes seguir. Pero claro, estoy hablando de otras áreas del conocimiento, porque en el área de la salud yo pienso que la institución donde llega es más responsable de aceptar ese tipo de profesionales que el que lo dejó entrar también, ¿no? No sé si te respondo, Magda, con lo que te acabo de explicar. Sí, muchas gracias. Me parece muy bien esa pregunta. También lo escuché esta mañana en las noticias sobre los médicos cubanos. Listo. Bueno, la ley 1438 que reforma el sistema general, pues también nos habla de la pertinencia y la calidad. Nos dice que los programas de salud que requieran o que desarrollen talento humano en salud buscarán el desarrollo de perfiles y competencias que respondan a las características y necesidades en salud de la población colombiana, y que los programas que requieran adelantar prácticas formativas en servicios asistenciales deberán contar con escenarios de prácticas conformados en el marco de la relación docencia-servicio. Es decir, la ley 1438 del 2011 ya comienza como que a actualizar este lenguaje, ya en este momento ya se llama docencia-servicio, y también ya los escenarios de práctica le tienen su nombre en los centros de formación, como decían antes. Y digamos que en el artículo 101 también nos dice que los programas del área de la salud deberán ser aprobados precisamente aquellos que tengan la pertinencia conceptuada por parte del Ministerio de Salud. Es decir, los programas nuevos del área de la salud no obtendrán registro calificado si el Ministerio de Salud no les da el concepto positivo de pertinencia. Y dice que para determinar la pertinencia de estos nuevos programas se requerirá concepto del Ministerio de la Protección Social, y ahí es donde surge la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud. Y finalmente, pues les quiero contar que un programa nuevo del área de la salud requiere un recorrido muy extenso, extenuante. Un programa nuevo requiere concepto de pertinencia, más las condiciones de calidad de registro calificado, más relación docencia-servicio. Sin embargo, cuando el programa es acreditado, esta partecita se da por chuleada y solamente se evalúa en CONACES pertinencia y relación docencia-servicio. Entonces, pertinencia entra para que CONACES la conozca, porque viene de MinSalud, pero la relación docencia-servicio, entonces ahí revisan los convenios y los anexos técnicos. También tener en cuenta que mediante el acuerdo 00273 del 21, contamos con un nuevo modelo de escenarios de práctica y también actualizan los anexos técnicos que tanto dolor de cabeza nos dan. Y llegamos a la ley 1188. Yo les contaba que es nuestra ley también rectora en términos de registro calificado. Ella es la que regula el registro calificado en Colombia, y ella pues obviamente es la que nos dice que sin registro calificado no se puede ofrecer un programa acá en el territorio nacional. También define lo que es el sistema de aseguramiento, lo menciona, pero no lo define tan detalladamente como lo exigen las normas actuales. También nos dice que el registro calificado es el instrumento para verificar la calidad, el instrumento que tiene el Estado. Nos define las 15 condiciones de calidad, tanto de programa como institucionales. Nos habla del silencio administrativo positivo, pues que en resumidas cuentas nos dice que si el ministerio se demora más de 6 meses, pues el registro calificado lo damos por obtenido. Pero eso igual hay que pelearlo un poquito legalmente. Y también nos habla de cuáles son los trámites asociados al registro calificado, pues los cuales están totalmente vigentes estos trámites. Ay, creo que Freddy me quitaste la autorización para proyectar, Freddy.
Necesito que me des buen la día. No, ya. autorización. ¿Ya? No hay lío. Vale. Listo, doctora Erika, qué pena. Tranquilo. Bueno, vemos por acá, la ley 1188, bueno, les contaba de los trámites asociados a registro, que también están definidos por la ley 1188 y se encuentran totalmente vigentes. Que muchas personas creyeron que con el decreto 1330 del 2019 se derogaba la ley 1188 y realmente no. La ley 1188 es la que regula y pues ya el decreto es el que reglamenta y cómo se organiza el registro calificado o más operativo. También tenemos los decretos reglamentarios, pues aquí contarles o recordarles que las resoluciones de parámetros fueron derogadas con la resolución 2265 del 2023. Ahí sí me gustaría que alguien, no sé si hay alguien de aseguramiento o de calidad, de planeación, que me cuente, digamos, cómo estas derogaciones les han afectado. No sé si de pronto haya alguien. No hay nadie de calidad por ahí. Bueno, de todas maneras les cuento, profes, no sé si varios estarán participando en procesos de renovación de registro o algo así, que el gobierno derogó las dos resoluciones que establecían ese montón de evidencias que tenían que entregarse. Sin embargo, erradamente o erróneamente han creído que como se derogan no se tiene que presentar nada. Y realmente lo que la resolución hacía era que cogieron el decreto 1330 condición por condición y dijeron, en esta condición presente esto, en esta condición presente esto, en esta condición presente esto. Y lo que las universidades se quejaron era de que la manera de presentar las evidencias era arbitraria, o sea que el ministerio les estaba obligando a presentar determinada evidencia. Pero realmente en el caso mío, en el caso personal de la Unidad de Aseguramiento de la Escuela Nacional del Deporte, estas dos resoluciones vinieron a ayudarnos a qué es lo que tengo que presentar para poder, digamos que subsanar esa condición de calidad ante el Ministerio de Educación. Era como dice coloquialmente alguien, era como que el chancuco o era como la trampita que uno hacía en el colegio. Vea, le están soplando a uno qué es lo que tiene que presentar. Entonces, al ser derogadas, lo que quiere decir es que las instituciones no están obligadas, pero si la institución así lo desea, puede continuar presentando las evidencias de esa manera. Nosotros lo vamos a seguir usando hasta que podamos sentarnos y revisar y podamos decir, no presentamos esta evidencia, sino esta otra, porque realmente lo que se cocinó fue una desinformación con esta derogatoria. Pero siguen muy vigentes las condiciones de calidad que se tienen que sustentar en el decreto 1330. Hay una disposición nueva que es el decreto 1174 del 12 de julio de este año, que son las disposiciones transitorias de registro calificado, lo cual quiere decir que algunos programas fueron extendidos en su registro calificado, ¿cierto? Pero cada programa se tendría que acoger a este decreto. Entonces, estas disposiciones transitorias vienen con unas fechas, ¿cierto? Que más adelante las vamos a ver. Vienen con unas fechas de vencimiento de registro calificado. Si su programa vence de tal fecha a tal fecha, usted tendrá, digamos que tanto tiempo de extendido el registro calificado. Pero las instituciones, obvio, van a tener la oportunidad de analizar si acogerse a este decreto realmente le conviene o no le conviene, porque también es importante que ustedes sepan que estas disposiciones están más orientadas a descongestionar el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, los decretos reglamentarios que siguen vigentes, el decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de educación, que lo que hizo fue recoger todas las normas que están vigentes en términos de educación. Toda la educación quedó en el decreto 1075. El decreto 780
de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único de Salud. Es decir, están todas las normas de salud en ese decreto. Está el Decreto 1330 de 2019 que establece pues el registro calificado de programas en Colombia. Y más recientemente, pues como les contaba, el Decreto 1174 de este año. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. Bueno, sigamos. Como yo les contaba, estos decretos reglamentarios, también estos decretos reglamentarios, como el decreto 1330, pues se acompañó mucho de las dos resoluciones de parámetros. Y esas resoluciones de parámetros generaron unas notas orientadoras, ¿cierto? Que nos permiten como conocer más a fondo qué es lo que están pidiendo las dos resoluciones. A pesar de que están derogadas, escúchenme, profesores, a pesar de que están derogadas, las resoluciones son muy útiles. Y pues en consulta realizada al Ministerio de Educación, pues yo me encuentro con que las instituciones la pueden seguir usando, al igual que las notas orientadoras. ¿Cierto? No hay ningún motivo para no usarlas. Lo único es que ya no estamos obligados a presentarlas de esa manera. ¿Sí? No quiere decir que no tengamos que presentar pues evidencias en las radicaciones, sino que no las vamos a presentar de esa forma. Como ya les comentaba, el decreto 1174 del 12 de julio del 2023 establece como unas medidas transitorias, ¿cierto? Que a ustedes también les pueden favorecer o no, en caso de que así ustedes lo consideren, porque no hacen distinción con los programas del área de la salud, sino que es para todas. Entonces, este decreto, aquí podemos ver, este decreto prorroga las vigencias de registros calificados próximos a vencer. Aquí vemos algunos de los casos. Por ejemplo, extensión de vigencias de los registros cuya expiración están entre el 12 de julio y el 30 de junio de 2025. La autorización para la admisión de nuevas cohortes en programas académicos cuyos registros vencieron entre el 1 de diciembre y el 12 de julio del 2023 y que no la tengan negada, ¿no? Que no haya respuesta del ministerio. También hay unas disposiciones para la etapa de condiciones institucionales, ¿cierto? Les dan un poquito de tiempo para que puedan seguir presentando programas ante el ministerio y también van a permitir que se pueda presentar al mismo tiempo la etapa de preradicación de condiciones institucionales y radicación de programas. Entonces, en caso de que a la Universidad Mariana esto pues le convenga, pues puede verificarla para que se puedan acoger. En términos de lineamientos de alta calidad del CESO que ustedes conocen muy bien, pues obviamente está la Ley 30, porque la Ley 30 es la que crea el Sistema Nacional de Acreditación. Está el Acuerdo 02 del CESU, que es el que actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. El Decreto 843 de 2020, que establece los actores y organiza el Sistema Nacional de Acreditación. Y tenemos el Acuerdo 04 del 2022, que es el más actual, que es el que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones. Ellos se van renovando constantemente. También tenemos, perdón, los lineamientos y aspectos por evaluar para programas académicos, donde se actualizan los aspectos a evaluar, los lineamientos y aspectos por evaluar para instituciones de educación superior, que también se actualizan los aspectos por evaluar, tanto para programas y para instituciones. Y aquí tenemos las guías para la acreditación en alta calidad. Tenemos la guía 01, que es el trámite de acreditación en alta calidad, la guía 02, que es la apreciación de condiciones, la guía 03, que es la autoevaluación, y la guía 04, que me parece demasiado importante. Digamos que esta guía tiene que ver con el último módulo que vamos a hablar, porque no solamente es diseñar un plan de mejoramiento o formularlo, sino tenemos que ejecutarlo y adicionalmente tenemos que hacerle un seguimiento muy particular. O sea, el CNA nos dice, el seguimiento del plan de mejoramiento es este. Y pues obviamente los programas acreditados podrán ser visitados por parte del Ministerio de Educación Nacional en la mitad de su vigencia, precisamente para verificar
en qué va ese plan de mejoramiento. Lo mismo sucede con los planes de mejoramiento a nivel institucional. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Bueno. Aquí tenemos las tareitas que yo creo que ya el profe Diego se las habrá compartido en su plataforma. Me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario de alguno de ustedes. Si no tienen ningún comentario, duda, queja, yo creo que podemos dar por terminado este primer módulo y esperando mañana temprano que podamos hacer algún resumen de lo visto en el día de hoy por alguien que pueda ser voluntario o escogido al azar.